Vamos a darle ya inicio a esta conversación. Le pusimos un título, somos muchas personas, le pusimos como título Mesa Redonda, pero vamos a darle inicio a esta presencia de artistas contemporáneos en la colección del Moderno, en la presentación que hizo Victoria, nuestra directora, sobre distintas partes del programa exhibitivo de este año. Obviamente la revalorización del patrimonio ocupaba un lugar muy importante y teníamos ganas de invitar a 4 artistas que son muy importantes para el Museo de Arte Moderno, que han tenido unas participaciones icónicas, ¿no? muy rememoradas en la vida institucional y en la gestión también de Victoria en particular, que han tenido también mano a mano no solamente exhibiciones que ya vamos a hablar un poco en cada una de sus experiencias, cómo terminaron siendo quizás transformadoras o generaron como nuevas preguntas para lo que devino después en su producción como artistas de gran proyección internacional, sino que también fueron acompañadas por el gran trabajo como de proyectos editoriales. Así que vamos a tratar de hacer como algunos de esos focos. Para empezar, así ya vamos directo, tenemos con nosotros a Nicanor Araos, La Chola Poblete, Eduardo Basualdo y Flavia Darín. Sí, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y para dar comienzo hicimos como una secuencia de imágenes que no es lineal en términos de que no representa la temporalidad en el que las exhibiciones, estas 4 grandes exhibiciones tuvieron lugar dentro del museo, pero sí pensábamos empezar, digamos, compartiendo un poco la experiencia de La Chola y en particular, digamos, de lo que fue tu paso por el museo. Justo nosotros entendemos que la exhibición y ese proyecto que pudiste desarrollar de la mano de la curaduría de Victoria fue como un momento quizás bisagra, no solamente formal, por el tipo de imagen que pudiste plasmar en ese proyecto en particular, sino también que acompañó un poco un proceso que también institucional y profesionalmente se estaba dando en tu vida. Yo le quiero agradecer especialmente a los 4. Veníamos con Nico mirando toda su obra de arriba para abajo y en estas últimas 24 horas se concentraron y armaron un guión para esta charla y con Nico le agradecemos muchísimo. Y bueno, querida Chola, en esto de Gracias. Mirar tu vida para atrás y en el medio del pop andino, es muy bueno recordar esta muestra tan silenciosa de dibujos casi invisibles. Bueno, primero que nada, gracias por convocarme y gracias a todos por estar acá. Me pongo un poco nerviosa porque soy la primera, pensé que no iba a ser la primera, pero voy a intentar ser rápida. Para mí participar en este museo ha sido realmente un antes y un después. Yo venía de tener experiencias de trabajar con galerías o ferias de arte en la Argentina y fue cuando durante la pandemia el Moderno y muchas instituciones empezaron a tener estas ideas de exhibir un poco lo que hacíamos en nuestras casas. Entonces, recuerdo que Javi Villa me pidió un dossier. Yo en ese momento había agregado una serie de dibujos que yo consideraba que eran una obra de arte, pero la galería con la que yo trabajaba pensaba que no lo eran. Entonces, de alguna forma ese dossier cayó en manos de Victoria y durante el 2022 ella me convocó, habló conmigo para hacerme parte de la agenda del Moderno y proponerme hacer mi primer muestra individual en una institución. Y fue bastante loco porque estas obras, que para mí eran muy como... eran partes de un diario íntimo que yo realicé entre el 2013, 14 y 15, y eran cuadernos que estaban en Mendoza, en mi habitación de la adolescencia, que no sé, yo vivo acá hace 10 años. Entonces cuando Victoria me escribió para
para poder verlos tuve que viajar hacia Mendoza y reencontrarme como con todo ese pasado y además encontrar esos cuernos porque si no me quedaba sin muestra, básicamente. Finalmente los encontré y ella estaba muy convencida de que en esos dibujos había algo primitivo quizás de todo lo que yo luego empecé a trabajar y fue así realmente. Yo no tenía mucha confianza. Esos dibujos los hice para mí en un momento en donde a modo de catarsis y de poder salir de una depresión y tal, los realizaba porque me tranquilizaban. Son dibujos, son puntos y les llamé ejercicios del llanto porque era una forma de crear sin estar pensando, como abstraer lo que sentía en ese momento y no ser tan explícita y tan directa en las imágenes. Entonces, bueno, cuando nos juntamos con todo el equipo del museo, esos cuadernos se desarmaron y Victoria me decía, acá hay una muestra. A mí me daba mucho miedo porque tenía la presión de que la mayoría de las personas me conocían por haber hecho performance o tener una obra quizás un poco más política o más barroca, como de más elementos. Y esto era realmente un silencio que también lo había sido en mi vida. Entonces confié y bueno, y tuvimos esta experiencia que fue Ejercicios del Llanto. Fue una muestra muy íntima. Son una cantidad de dibujos, ahora no recuerdo cuántos, pero es algo que nunca, o sea, que no se relaciona, creo, con nada de lo que he hecho y eso es algo interesante. Luego de esta exhibición realizamos una publicación que lo que me pone feliz es que no es un catálogo, sino más bien es como que el espíritu de este cuaderno diario íntimo siguió en esa vía y junto a Fernando Noy hicimos como un dúo en donde él escribía poemas basados en los dibujos que observaba. Entonces fue como un trabajo bastante lindo junto también al equipo de lo que es la editorial, ¿no? Sería... que además recibió un premio, fue reconocido, ¿no? Por el sello Buen Diseño también este libro. El año pasado recibió un premio, lo cual no es algo menor, es súper importante. Y a partir de esta muestra se me abrieron muchas puertas. Me convocaron para tener una exhibición en Lisboa, en Portugal, y luego de eso, nuevamente, de la mano de Victoria, me dieron el premio de Artista del Año en Berlín del Deutsche Bank. La verdad que me he sentido como muy acompañada y es muy importante poder... yo soy una persona que no... Me gusta trabajar siempre como sola, me cuesta como la idea de la curaduría o el acompañamiento curatorial y realmente fue clave tener esa mirada y poder ver otras cosas de lo que yo venía haciendo y animarme también a poder mostrarlo fuera, digamos, como del país, por así decirlo, como ese voto de confianza. Después, claro, un poco mirando esos dibujos y analizando esa muestra, que fue como una semilla de algo, surgieron todas estas obras que de algún modo respetan esa forma de producir en donde sigo como ejecutando como ese ejercicio en donde a veces quiero decir todo lo que me pasa como en mi vida cotidiana,
pero a veces también quiero abstraerme y utilizar solamente una imagen, porque una imagen dice mucho y al mismo tiempo la obra deja de pasar de ser un hecho íntimo y se vuelve algo colectivo, que es algo que me interesa mucho, poder generar como ese vínculo con el espectador y que deje de ser mía. No sé. Y bueno, esta es una obra que forma parte de mi última muestra individual en MASPI, que lleva el título de Pop Andino, y es una serie de pinturas de gran formato en donde de alguna forma creo que vuelvo como a ese lugar en donde estoy intentando como llegar como a un lugar más mecánico, me sale esa palabra, como de no pensar tanto como en esa cosa rumiante de ideas y conceptos, y más bien en una narrativa más simple y en algo que tiene que ver como con el color y la forma, que son cosas tan primitivas de las disciplinas, tanto sea como la pintura o el dibujo. Estoy como en ese proceso. Como que a veces quiero irme mucho de boca y a veces quiero estar un poco más cerrada y no decir tanto. Muchas gracias. A ustedes. Un poco siguiendo este viaje interior o no sé, estos recorridos, estas posibilidades que también a veces da la curaduría, como de intensificar esas preguntas sobre los mundos internos, queríamos darle la palabra ahora a Eduardo Basualdo, que también en el año 2022 tuvo una gran exhibición en el Museo de Arte Moderno, también acompañada por un gran trabajo editorial en la publicación de un libro que se llamó Pupila, y un poco, bueno, contarnos eso, tu tránsito por la institución y también qué tipo de relaciones, en qué momento vos te encontrabas con tu obra y qué posibilitó también la estructura, el nivel de producción, la capacidad de expandirte justamente para un artista que el lenguaje espacial o tu relación con el espacio es tan importante en la poética de tu obra, poder contar, digamos, con la disponibilidad de una institución como esta o las dimensiones de un museo como esto, cómo fue aprovechado o qué potenció para ese momento en particular. Bueno, gracias por la invitación en este día. Y esto es como un homenaje al museo hoy, ¿no? Algo así. 70 aniversario. Y es un montón. Yo creo que conocí los últimos 20. Pero bueno, es una casa muy poderosa esta, la verdad. Creo que hay algo común en los proyectos acá que vivimos, que es la confianza, que es como que cuando uno está trabajando, sobre todo en los montajes y en el proceso creativo, la interacción y la confianza es medio clave, como que uno arranca apenas con bocetos y con ideas, y por lo menos para mí este espacio siempre me ofreció ir como doblar la apuesta y estar acompañado. Y bueno, es medio emocionante eso. Ahora sucedió de vuelta, yo estoy mostrando una obra en el primer piso y nada, generalmente uno se encuentra más con límites y esta es una institución como que siempre te empuja un poco más, como que te sorprende que quieran más. Generalmente no es así. Y mi experiencia, yo estuve más o menos pensando qué iba a decir del museo, del proceso, de la obra también. De la obra yo me cansé de hablar, hablé un montón de este trabajo, pero más que nada de la experiencia en este espacio, creo que también hay algo es muy grande. A mí, yo cada vez que vengo a trabajar acá, me siento muy contenido, como que es una institución arte fuerte. Siento que existe esa plataforma que a veces nosotros que trabajamos de manera independiente en nuestros talleres te da como seguridad, ¿no? Ver mucha gente pensando distintas áreas articuladas
y cada una también muy ambiciosa. O sea, como que cada departamento con el que trabajamos acá tiene misiones específicas y eso también me parece como muy llamativo, me sigue llamando la atención. Bueno, y el trabajo que hicimos fue un trabajo en proceso, fue muy largo, es una conversación que empecé con Victoria, tiene un anteproyecto que decidimos traerlo al museo, entonces tuvo doble pensamiento. Y cuando llegó al museo también se sumó toda la estructura, se sumó Iván Roesler, se sumó Edgar, estuve trabajando con Alejandra Aguado, con Clarisa Pendino y bueno, como decía la Chola, esto de la mano de Victoria me encanta, como el concepto, porque realmente hay algo ahí de mucho acompañamiento. Yo con Victoria particularmente también nos conocimos hace muchos años, cuando yo por lo menos empezaba a trabajar en esto, creo que ella un poco también. Y esta muestra fue un reencuentro de imaginarios también. Yo creo que como que con ella coincido en ciertos imaginarios. Y el proyecto es un proyecto muy ambicioso que yo introduje los dibujos nuevamente después de mucho tiempo. Como que atrás de esto hay un libro escrito revisando toda mi obra. Entonces la muestra me sirvió para volver a recorrer como en espiral y hacia atrás los distintos momentos. Y la estrategia un poco fue medio teatral, introducir 2 guiones, uno de dibujos que te llevaba en un viaje, digamos, imaginario o mental, al que te podías teletransportar a través de las imágenes, y después el espacio, un espacio arquitectónico que se iba alterando y desfigurando, partiendo de un cubo blanco, hasta llevarte a una inmersión. A mí una de las cosas que me gusta como tecnología del arte es la capacidad de teletransportación en un punto, y cuanto más literal lo pueda hacer, mejor. Y en términos biográficos fue también una muestra repotente, como una muestra de balance, de síntesis, también muy íntima. O sea, era como volver el tiempo atrás hasta incluso antes de nacer. De eso se trataba un poco, como un recorrido que uno solo puede hacer en su mente, no sé, en su espíritu. Y también me animé a poner estas figuras medio monstruosas, medio explícitas, de cuerpos, y a volver sobre unos dibujos, una estética medio grotesca, que también era algo propio que tenía escondido, y que fue muy lindo verlo ahí. Bueno, y después podría seguir hablando de la poética de la obra, pero creo que la han visto, la muestra. Y pueden volver a ver una parte de esta en la nueva apuesta de Moderno y Metamoderno también, sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo participante, nuestro próximo invitado, Nicanor Araos. Lo mismo, Nica, te invitamos un poco también a que nos cuentes tu relación con la institución, en particular con este gran proyecto que fue Sueño Sólido, ¿no? Que contó con la curaduría de Lucrecia Palacios, y también entiendo que el contexto de Alejo Ponce de León, también con una publicación que fue de la mano, y también con algo que empieza a derivarse después de este proyecto en exhibiciones recientes que también entendemos trajiste para que viéramos en conjunto. Hola. Tengo cara de pánico, sí, es posible. Pero ya me voy a relajar. A
había armado como un guioncito, pero ya se desarmó completamente. Bueno, sí, son 70 años, es un cumpleaños. Es lindo escuchar a estas sucias, porque otra cosa no son. No son menos que sucias. No. A amigas que nos conocemos hace millones de años, pero usualmente esto no lo hablamos, ¿no? O no lo compartimos. Y entonces estar hablando, pensando en nuestra relación con el museo, nuestra forma de cómo nos relacionamos, cómo laburamos. Bueno, primero, gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Esta muestra fue bastante demente. Bueno, un poco eso, hablar de la muestra y hablar también de esta confianza que habló Edu, ¿no? Bueno, laburamos con Lucre y Alejito después la publicación, que bueno, la publicación la pensamos como una obra más, ¿no? A posteriori. Y presentamos, bueno, Victoria me pidió un primer proyecto. Y se lo mostramos, y bueno, en esto de las no exigencias, sino como más, ¿no? Como, no me hagas una muestra de galería, no me hagas una muestra de galería, es como que vos pensás que acá, me encanta, porque siempre es como, vienen chicos, escuelas y quieren ver, y yo me quedo como, bueno, ok, voy a pensar fuera ¿cómo es la expresión? Fuera de la caja, out of the box. Bueno. Y claro, ante esa exigencia, boom, ya está. Soy nada, pilas Energizer. Y bueno, apareció esta muestra, se llama Sueño Sólido. Bueno, el contexto de esta exhibición fue lo más raro que me pasó. Bueno, creo que la pandemia para todos fue extrañísima. No, extrañísima no, fue un bajón total. Y comenzamos el montaje. Bueno, estuvimos laburando con Agustina y con Iván. Y lo primero, eso era toda una locura, porque era... Bueno, a ver, y en este espacio falta algo. Entonces yo iba a casa y vos estabas, no, una rocola, ¿no? Como digo, tecnología obsoleta. Y le voy a poner los CDs de mi adolescencia, bárbaro. Y fuimos a Florencio Varela, compramos la rocola con Agus, nos fuimos en tren, volvimos, pipi. No voy a contar la historia de la rocola, de dónde viene, pero bueno, el señor las alquilaba para lugares del sur. Y empezamos montaje, entre comillas, boom, pandemia. Eso fue como... Y de repente todo quedó en pausa y en stand-by como no sé cuánto tiempo, no recuerdo. Y en el medio yo estaba tratando de sostener la energía de una exhibición en pausa. Y ahí me inventé, digo... Bueno, que fue parte de la muestra, ¿no? O sea, ya estaba la rocola, estaba la música. Me inventé, digo, bueno, ¿qué música va a ir acá adentro? Bueno, entonces me gustaba la música electrónica, pero no sabía absolutamente nada. Me puse a leer, o sea, libro. Compraba CDs que me traían desde La Plata, una disquería. Toda una locura, cosas extrañísimas. Sigo aprendiendo ahora, leyendo, pero bueno, de hecho Sueño Sólido es una mala traducción, es como un lost in translation de Solid Dream, que es un tema de Jeff Mills,
que es como uno de los padres del techno, y no, es el padre. Pero queríamos jugar con eso, ¿no? Como porque en realidad Solid Dream es como un sueño pesado. Y la muestra la pensé como, aunque no parezca, puede ser escultura, pero la pensé como una pintura. Entonces eran layers uno entraba a la sala y ya se encontraba esa torta de cuerpos que es como una flor mutante del futuro. Y después me puse pequeñas pautas o reglas a mí mismo para en el boceto y en la maqueta, ¿no? Como que no quería que pocas cosas toquen el piso, que esté todo flotando. Y bueno, había referencias muy claras, ¿no? Como videoclips de los 90. Después esta pasarela con objetos, bueno, eso, ¿no? Estos son unas cerámicas que son los Stimpys de la muerte y, bueno, una moto de los 90 increíble que consiguió Agus. Y, bueno, como anécdota queríamos, esto es gracioso, quisimos pedir prestado una armadura samurái al Museo de Arte Oriental. Fue la peor idea del universo. Porque parece que conservar textiles es imposible. Pero bueno, lo intentamos. Por eso, en eso de la exigencia y el vamos, hasta que Victoria en un momento dijo, basta. Basta. Y fue ahí, como, basta, nena, ya tenés los caprichos, ya está, tenés la rocola, tenés el inflable, tenés los neones, bueno, ahí está la rocola y nada, fue como un deleite para mí de materiales. Es un inflable transparente, gente que agarraba una fichita y se ponía una... O sea, nada, hay generaciones que no saben lo que es una jukebox, una rocola. ¿Cómo funciona esto? Mi sobrina era como, ¿y esto qué es, tío? No, tenés que poner una monedita, pones un número, elegís el tema. Y yo no sabía y se pueden grabar cosas y tenía una pequeña frase de Héctor Biel Temperley. Yo en esa época estaba un poco enamorado, pero bueno, ahora innombrable. Y espero que no estés acá. Y venía trabajando también, trabajo hace un tiempo con el León, otra vez, ¿no? Como revisitando técnicas que por lo menos acá en Buenos Aires están casi extintas, ¿no? Como lo artesanal. Y bueno, esas cadenas, la primera la hice en una muestra que era para mi vieja, y acá se replicó y de repente apareció ese círculo de neones de techo a piso, y esa obra en sí se llamaba Calabozo Rata Frita, si no me equivoco. Un poco comencé a investigar sobre no constelaciones. El sistema solar es una galaxia, sobre galaxias, ahí está. Entonces comencé a ver que las galaxias nombradas tienen unos nombres excelentes, y bueno, nada, a mí se me ocurrió eso, una galaxia que se llame Rata Frita. Y nada, eso, pasaba algo muy extraño otra vez, ¿no? Como en esto de... uno entraba en el medio y parecía también como después aparece en el libro como referencia, ¿no? Como yo soy fanático de Star Trek y parecía que te parabas ahí en el medio y te podías transportar.
por el ruido de los neones, esas cosas, y a veces venía a la muestra así tipo de infraganti y veía como gente tirada en el piso escuchando música ahí adentro, como suelo recurrir muchas veces al horror, al espanto, pero esto era un lugar de placer. Nica, bueno, acá está Sí, el libro perdón. que mencionás, Sí. también producto del trabajo del departamento editorial, ¿no? A cargo de Gabriela Comte. Y decirte también que incluso uno cuando revisa esta publicación aparece esto mismo justo que acabas de decir, que es como uno de los primeros trabajos que se despega de eso, de ese carnaval del flagelo que por lo general está muy presente en la manera en la que vos trabajas con la instalación o la escultura, y aparece esto, tu concepción de lo natural o, si se quiere, cierta forma como de vegetación o ecología de un futuro distópico, ¿no? Que es eso, entiendo también que vuelve a aparecer en exhibiciones más recientes a través de la figura de los cardos, de los hongos, ¿no? ¿Algo pasó en esa idea de cómo te aproximaste, quizás a lo natural o a la idea de la resensibilización? O... Sí, me gustó mucho esa expresión, carnaval del flagelo. Bienvenido. Sí, sí, eso, al placer. La música, un inflable, esa pasarela, esa primera pasarela yo dije, me quiero poner entre comillas, ¿no? Uno lo digo así tontamente, pero no es tonto, pero cosas lindas, ¿no? Digo, una moto de los 80, un pantalón de unos diseñadores alemanes, estas vasijas con una flor. Y al final no tuvimos la armadura samurái, pero pusimos un traje de, ¿cómo se llama? De kendo. De kendo, era un personaje que nos alquiló eso. Y bueno, esta es una... sí, extrañamente ahí, no sé por qué, me gusta mucho la ciencia ficción y en cierta forma estoy pensando en esto, en la distopía. Y sí, me fui alejando de eso, ¿no? Del carnaval del flagelo, ¿no? El cuerpo ya... Bueno, esta es una muestra... Fue la muestra posterior ¿no? Como que vuelve a aparecer esa pasarela, también tipo nave espacial, distópica, también ese jueguito con las tiendas de alta costura y la forma en que exhiben los objetos. Ahí hay un poco de cinismo e ironía en el sentido de la obra de arte como objeto de lujo. Nada, que simplemente, qué sé yo, me río. Y bueno, esta se llamaba Abolición Futura, esta muestra. Y nada, fue eso, ¿no? Como cuando estuvimos hablando antes de la charla, ¿no? Estos links. Y nada, si bien es con... Sí, parece simple esta muestra, también como la muestra del moderno, pero no son simples. O sea, mezclo tantos materiales y trabajo con muchos proveedores. Nada, me gusta siempre llegar al límite. Ahora ya no sé si puedo seguir haciendo estas cosas, pero pues trabajo con mucho equipo. Y esta es una imagen de Amoralios, ¿no? Tu última exhibición del año pasado. Claro, acá, bueno, cuando estamos hablando del display y acá ya es el cansancio, ¿no? Del display, de la puesta en escena o de esa teatralidad. Acá es como la simpleza de la forma y nada, había diseñado una super base, la presupuestamos y fue, dijo, ¿qué? Dije, no, volvemos.
a la obra. Y bueno, eso, en la muestra en Sueño Sólido fueron creo mis primeras incursiones con diseño digital, 3D, pero siempre me gusta pegar la vuelta, ¿no? Como volver a lo analógico, como desconstruirlo. Y acá es esto, ¿no? Fue todo un diseño digital que... ¿Está Pichi acá? No, Pichi Silva, bueno, me ayudó a hacer esta demencia. Y después cuando lo fundimos en bronce, nada, ¿no? Como que sigue esa locurita psicodélica que ya no es el carnaval del flagelo. Y bueno, nada, eso, cuando mandé la foto era simplemente para eso, como hubo una reducción del display. Esos son, ¿cómo se llaman esos de madera? Pallets con las esterillas del tigre. Y ya está. Igual ya lo saben, creo. ¿Qué? ¿Lo mencionó? Pero vos no dijiste nada. Eduardo tampoco dijo nada. ¿De qué? Bueno, ahora... no, Flavia lo va a decir. No. Lo de Venecia. Vamos a escuchar a Flavia primero. Sí, vamos a escuchar a Flavia. Besitos, los quiero. Porque dijiste una palabra que es una palabra clave para el universo de Flavia, que es este mundo digital. Y bueno, vamos justamente a escuchar una artista que para nosotros y nosotras representa en términos generacionales como un bastión, una pionera, ¿no? Por lo pronto en la región o sin duda en nuestro país, de esas interlocuciones y de ese, no sé, como experimentación radical con la digitalización, que además en tu proyecto, ¿Quién es esa chica?, curada por Laura Hackel, que entiendo que estaba acompañándonos también acá en las jornadas, tuviste una decisión que fue como la más excéntrica de todas, que no fue hacer un proyecto desarrollado, sino plantear una suerte de muestra retrospectiva, antológica. Sí. Qué cara dura, ¿no? A los 40. Pero sí, bueno, venía trabajando desde chiquita. Pero bueno, cuando Victoria me ofreció hacer una muestra en el museo, además de una alegría inmensa, también un profundo terror de hacer una muestra en un museo de la envergadura de este museo. Y la verdad que en ese momento tampoco estaba con ninguna idea que me estuviera dando vuelta por la cabeza, y yo no soy muy de forzar la producción por una fecha ni nada. Trato de como ser bastante orgánica en la forma en la que trabajo. Y sentía que encima con esto que todos dicen que tiene Victoria, que es tipo, pensá, vamos con todo para eso, era como que a mí esas cosas me obturan más todavía. Como que cuanto más me dicen, dale, te damos todo, yo tipo, no sé, quiero hacer algo chiquito y qué sé yo. Pero sí, lo que me había estado pasando en esos últimos años era haber tenido que como presentar mi trabajo para charlas, así, nada, cosas. Y haber tenido que estar como, bueno, poniendo en una cronología mi trabajo, ver cómo comunicar, cómo es que una piensa su obra, cómo es que son esos procesos. Entonces, la forma que encontré de hacer eso eran como unos documentos larguísimos en un programa, no era una aplicación en esa época, era un programa donde estaba todo, como un chorizo largo con toda la obra desde principios de los 2000 hasta ese momento, hasta el 2018, 2019, donde me parecía que la mejor forma de contarlo era como bien respetando como esto que digo, cómo lo iba pensando. Entonces tenía mucho contexto histórico, como el contexto socioeconómico del país, qué me estaba pasando a mí, qué estaba pasando culturalmente. Entonces tenía como anotaciones arriba, después tenía todas las referencias abajo, y esa era como la herramienta que yo encontraba para dar esas charlas. Y en ese proceso, que por ahí no tenía que ver con hacer una muestra, fui aprendiendo como un montón de cosas de la obra
que a mí me enriquecieron, como que a mí me permitieron ver conexiones de cosas que se iban repitiendo, que iban cambiando, cosas que parecían una ruptura, que por ahí después no eran tan una ruptura, pero sí una suerte de relación que tenían las series que iba haciendo entre sí. Esta le hace como bullying a esta serie anterior, esta es amiga de aquella que viene después. Acá hay como un hilo que mirá cómo voy retomando esto. Cada vez que me pasa esto termino haciendo tal otra cosa. Pero como las relaciones de las muestras entre sí. Y también ver que obras que para mí habían sido como muy importantes habían pasado en una feria, sin marcos, sin texto, solo en 4 días, obras que habían sido para una muestra como las de La Rapada, para una feria, y que finalmente por algo de la galería no fueron a la feria tampoco, entonces por ahí no se mostraron. Entonces como que tenía todo eso en la cabeza. Entonces ahí fue un poco la propuesta a Victoria, que por suerte la aceptó, de, bueno, ¿por qué no hacemos por más que sea joven, ¿por qué no hacemos una retrospectiva? ¿Por qué no vemos todos estos años? Y acá yo no quería ser olfa, porque ya había sido bastante olfa en el grupo de WhatsApp que tuvimos para preparar esto. Dije, no voy a hablar tanto del museo y decir cosas, bueno, pero sí trabajar con este museo creo que es uno de los mimos más grandes que se le pueden hacer a la obra de uno, a la producción de uno, y siempre que hablan del narcisismo de los artistas, o sea, para el narcisismo de los artistas que trabajamos acá, creo que es como un spa 5 estrellas, tener como las mejores cabezas en producción, en textos, en editorial, el equipo curatorial y todo, que están pensando como tu laburo. Nada, y eso es algo que nada, con suerte, qué sé yo, no sé, yo lo voy a tener por lo menos hasta ahora una vez en la vida, y es un montonazo y no es lo que puede decir cualquiera, así que nada, agradecidísima a todo el museo, a Victoria. Bueno, y hablando específicamente de esta muestra, yo trabajé junto a Laura Hackel, que está acá, que nada, no podría haber tocado como curadora más preciosa. Y nada, se pensó justamente un poco, creo que en esto, en mostrar esto que le digo, como era una gran muestra hecha de mini muestras, y las obras y las muestras no competían tanto entre sí, sino que estaba tan bien pensado por Laura y por Iván como el dispositivo expositivo, que vos te parabas en una muestra, veías de refilón medio la otra o las que estaban al lado, y podías ir creando las conexiones más allá de los textos que estaban de sala, que eran buenísimos y explicaban todo y qué sé yo. Vos podías, ya transitando por ahí, ir haciendo las conexiones, que era un poco lo que a mí me interesaba hacer, como dar cuenta o poner una escena por ahí de una forma de pensar la obra, ¿no? Como de ir transitando la obra. Laura tuvo una idea espectacular que yo al principio un poquito desconfié, como que era hacer como una recreación libre de un cuartito que era un poco como una recreación libre de lo que había sido mi cuarto en la casa de mis padres, que fue cuando empecé a trabajar en las primeras obras a principios de los 2000, y como mezclado con el taller de la beca Cuitca que tenía entre el 2003 y el 2005. Entonces tiene cosas que son muy de mi casa, hay un montón de objetos míos ahí, tipo medio reliquia todo, pero no, está como fantaseado también un poco. Pero creo que eso lo que tenía era como y esto era al final del recorrido, entonces vos hacías todo el recorrido por todas las series y terminabas en este cuarto, que era un poco, entonces vos te das cuenta que en realidad era de ese cuarto que salían todas las muestras, ¿no? O sea, Alejo Ponce de León en un momento decía como, es la trastienda material de la fantasía. Entonces, sí, era eso, era como, bueno, la fantasía tiene toda esa materialidad que puede ser súper humilde, que puede no ser la gran cosa, puede ser un cuartito con una computadora. De hecho, sigo trabajando en este momento biográfico ahí está Luis de testigo, con la computadora en mi cuarto. O sea, y ahí se hace todo. Entonces digo, ahora ha cambiado un poco, pero este lugar, esta trastienda material recreada en su versión libre, puede ser un espacio real, como se trata, pero es un espacio simbólico también, es como ese espacio de donde salieron y siguen saliendo las obras. Creo que sí, las obras que hago ahora siguen saliendo, entre comillas, de
de ese mismo cuartito. Y creo que a mí lo que me hizo, otra cosa que sí quería hablar, porque para mí el proceso de hacer el libro también fue lindo, porque en esto de dar cuenta de cómo uno piensa la obra y cómo la va generando, en el libro también habíamos llegado a pensar en esto que yo les contaba, que cuando presentaba la obra decía todos los referentes, hubo como una parte, o sea, de cada serie aparecía como un pliego como este, donde el texto era una charla, otro gusto en vida que me di, que era una charla con Guillermo Cuitca y Diana Eisenberg, que son mis dos maestros, hablando de cada serie, y abajo había como una anotación tipo libreta de artista, tipo diario, donde aparecían todos los referentes de cada muestra, que para mí es un ejercicio súper importante como para todos los artistas, no solo para saberlos sino como que me parece un acto de generosidad también ponerlos de manifiesto, o sea, para quien lo ve y para el artista al cual estás citando, estás trayendo, estás invocando. Bueno, esto con respecto al libro, pero sí lo que me dejó para mí, y agradezco como experiencia, y creo que eso a mí me hizo muy, muy bien como artista, además de la obra que le permitió con todos los textos que se generaron y todo como una nueva entrada a la obra, como conociéndola desde otros lados, como poder hacer una relectura retrospectiva, es que a mí me dejó como una sensación de mayor solidez, incluso como artista y sí, profesionalmente, como que me permitió por ahí pararme de otra manera, también con más confianza con lo que viniera adelante, o sea, sabiendo que eso que viene más adelante está respaldado por toda una serie de obras que vino atrás. Eso, así que muchas gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a Nicanor, a La Chola, a Eduardo y a Flavia por esta conversación, y damos hoy por finalizada el primer día de nuestras jornadas Habitando el Futuro.